Buenas tardes, amigos y amigas, por asistir a este importante evento que ha organizado el Ministerio de Economía y Finanzas, al cual le agradezco por la invitación a moderar este panel denominado ¿Cuáles son las grandes reformas económicas que el Perú necesita para asegurar el desarrollo y reducir la desigualdad? Pregunta que tiene mucha vigencia considerando las más de 2 décadas de crecimiento económico que el Perú ha tenido y que sin embargo siguen arrojando, como este último proceso electoral ha puesto en evidencia, déficits y necesidades por cubrir que van más allá de las reformas propiamente económicas, no faltando aún realizar algunas de las mismas, de la primera. Muchas de ellas realizadas en la década de los 90, pero que sin embargo tienen también un déficit pendiente de cubrir. Vamos a realizar este panel con la presencia de Carolina Trivelli. Ella ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social entre los años 2011 y 2013, y Alfredo Torne, quien ha sido ministro de Economía y Finanzas entre el 2016 y 2017. Lamentablemente, Luis Carranza, quien fuera ministro de Economía en 2 periodos, 2006, 2008 y 2009, no nos va a poder acompañar el día de hoy por motivos de salud. Le deseamos una pronta recuperación y damos inicio al panel. La pauta establecida señala que inicialmente vamos a formularle la pregunta del propio panel a nuestros dos invitados para que la puedan responder en un lapso de 5 minutos y luego dar paso a una intervención mía más en formato entrevista, diálogo, que pueda hacer este panel algo más dinámico. Entonces, empezamos con Carolina Trivelli con la pregunta: ¿cuáles son las grandes reformas económicas que el Perú necesita para asegurar el desarrollo y reducir la desigualdad, por un lapso de 5 minutos? Carolina. Gracias, Juan Carlos. Gracias al MEF y al ministro Mendoza por la invitación y la oportunidad de participar en este panel. A ver, yo quisiera comenzar con un sentido de realidad muy duro, y es, yo no sé si en las condiciones políticas e institucionales en las que estamos hoy día y en las que comenzará el próximo gobierno el 28 de julio, van a darnos mucho espacio para grandes reformas. Creo más bien que el espacio va a estar dado para reformas en el margen. Desgraciadamente, las grandes reformas económicas requieren consensos y acuerdos de largo plazo que veo difícil de establecer en el corto plazo. Ojalá se puedan dar. Y ahí creo que la agenda está clara, ¿no? La mencionaba el ministro Mendoza en la mañana: calidad de gasto, incremento de ingresos fiscales sostenidos. Creo que agregaría a esa preocupación de grandes reformas el tema de descentralización, pensando en los temas de desigualdad. Yo más bien voy a mencionar 3 asuntos que me parece que son centrales para pensar en reformas que realmente generen cambios en temas de desigualdad y que sean coincidentes y posibles en el marco de la actual coyuntura política e institucional. Lo primero, y lo mencionaban varios de los exministros de esta mañana, es que tenemos que asegurarnos que la política económica expresamente pone al ciudadano en el centro, ¿no? Y esto quiere decir que la política económica debe, además de hacer lo que hace, cuidar las cuentas fiscales, asegurarse que haya los recursos, que no haya desbalances severos, que el déficit no se desboque, etcétera. Quiere decir básicamente resolverle los problemas a la gente. Y los problemas son complejos y por ende requieren soluciones complejas. Y tenemos un esquema de toma y de implementación de política económica totalmente sectorial que divide las soluciones a los problemas de una manera tal que hace muy complejo que el ciudadano realmente perciba que le han resuelto los problemas. Entonces, en primer lugar, poner al ciudadano en el centro y encontrar nuevas fórmulas de implementar políticas públicas orientadas a resolver el problema, ¿no? El MEF tiene una larga tradición ya de presupuesto por resultados que ha sido exitoso. Hay ahora último algunos presupuestos orientados a resultados temáticos, por ejemplo, el de desarrollo infantil temprano, que va demostrando cómo sí se pueden generar políticas y acciones articuladas para lograr
un determinado resultado. Y ese resultado debe ser resolver los problemas a la gente, sacarlos de la pobreza, evitar el hambre, reducir la anemia, lo que corresponda. Una segunda tarea que yo creo que es fundamental para enfrentar el tema de desigualdad es asegurar un piso mínimo común para todos los peruanos. Hoy día uno nace peruano y tiene asegurado, garantizado un DNI, acceso al SIS hoy día y a la educación pública primaria con seguridad, con certeza. Esas tres cosas le tocan a todo peruano, no importa en qué parte del Perú nazca, si tienen plata, qué idioma hablen. Bueno, tenemos que ampliar esa canasta de mínimos garantizados para que cuando venga una crisis, para que cuando unos grupos se encuentren en una situación particularmente compleja de exclusión, de pobreza, de hambre, como hemos visto en este último tiempo, haya una forma de atenderlos. Esto exige varias cosas. Una red de protección social que no tenemos pedazos de esa red de protección social. Hemos visto con el COVID que funciona mejor en la zona rural donde hay más pedazos de esa red, pero esto no es solamente para la población pobre, esto es una garantía de derechos que asegura que las personas, por ejemplo, van a tener una pensión cuando dejen de trabajar, ¿no? Entonces, una red de protección social que permita atender crisis, pero que vaya generando una ampliación de estos mínimos garantizados que tenemos que asegurarle a cada ciudadano peruano solo por el hecho de haber nacido en el Perú. Y el tercer punto, que creo que es fundamental para la política económica que viene, es comenzar a apostar por sectores, áreas de crecimiento y desarrollo económico que sean altamente inclusivos. Agricultura, ¿no? Podemos pensar agricultura en el sentido amplio, ¿no? Agricultura agrícola, pecuaria, acuicultura, forestal, pesca, ¿no? Esos sectores, pequeños incrementos en productividad, en crecimiento, en esos sectores tienen un efecto muy importante en expandir e igualar oportunidades económicas para quienes están en situaciones más desventajosas. Creo además que el resultado electoral de este periodo nos muestra que allí hay una demanda importante que atender, que puede tener además un efecto importante en un viejo problema que ha vuelto a ser un problema para el Perú, y es el hambre. Hoy día más o menos 4 millones de peruanos pasan hambre, y eso era un problema que parecíamos haber resuelto. Entonces creo que me quedaría con esas tres cosas. Ciudadano en el centro, resolverle los problemas, ¿no? Con una mirada de orientación a resultados, piso mínimo con garantías mínimas crecientes y trabajo con sectores particulares que nos aseguren un crecimiento inclusivo con estos efectos benéficos, ojalá, en los temas alimentarios. Gracias, Carolina. Alfredo. Muy buenas tardes. Igual, gracias al MEF y al ministro Waldo Mendoza por esta oportunidad. Antes, cumpliendo los 200 años del MEF, quisiera honrar a don Hipólito Unanue, que fue nuestro primer ministro de Economía por su visión de crear este ministerio. La elección presidencial, ha sido un baño de agua fría para todos. Creo que nos ha mostrado, como lo ha dicho Carolina, un país muy dividido entre lo rural y lo moderno, y creo que nos debería hacer reflexionar. Pero nos deberíamos de preguntar si esto es novedad. Yo creo que no. Ya hace muchos años, Matos Mar nos advertía de esta gran migración del campo a la ciudad y esta creación de estas grandes urbes que lamentablemente han sido desatendidas. No creo que tenga que ver con el modelo, creo que tiene que ver con la forma en que se ha implementado este modelo, y la pata inclusiva no ha sido lo suficientemente enfatizada. Yo quisiera, como lo ha hecho Carolina, proponer 4 grandes temas de debate. El primero, ya lo ha tocado ella, y yo quisiera poner mi grano de arena, que es que necesitamos reenfocarnos en la política social. Creo que hay que hacer ajustes. La prioridad tiene que ser sacar a estos 3.300.000
familias que han caído nuevamente en la pobreza. Sin embargo, cuando miramos los números, lo que nos damos cuenta es que gran parte de estos pobres han salido de lo que ya se llamaba la clase media vulnerable. Es decir, yo pienso que hemos fallado en el sentido de que sacamos a los pobres, pero los dejamos en una situación de vulnerabilidad. Y necesitamos atender eso. Para mí, eso pasa precisamente por un programa de inclusión y un programa, sobre todo, de formalización, de garantizarles la estabilidad mediante empleos permanentes. El segundo tema que está vinculado a este, yo creo que es garantizarle los servicios básicos a nuestra población, cosa que no hemos tampoco sabido hacer. Muchas familias que han migrado hacia las ciudades no tienen agua, no tienen luz, no tienen desagüe, no tienen viviendas adecuadas, muchos viven en viviendas precarias, en los cerros, donde no se le puede llevar estos servicios. Y yo pienso que esto tiene que ver con la forma en que hemos implementado nuestra obra pública. Lamentablemente, esta obra pública no ha sabido llegar a la población, como lo acaba de decir Carolina, no ha sabido poner al poblador, al habitante primero, y creo que tiene que ver mucho con la complejidad en que se ha convertido esta normativa, la normativa de la obra pública, de las APPs y de las obras por impuestos. Nosotros hicimos un gran intento en 2016 y simplificamos mucho esto, tratando precisamente de permitirle al que más la necesita, a los gobiernos subnacionales, una ejecución rápida, sencilla, poder juntar muchos de estos proyectos. Por ejemplo, se podían juntar varios proyectos de caminos, de puentes, de agua y saneamiento. Sin embargo, todo esto se cambió en septiembre del 2019, irónicamente, alguien que fue el vicepresidente de nuestro gobierno. Tercero, no podemos dejar de lado, como acaba de decir Carolina, el tema de descentralización. Algunos nos preocupa a veces abrir esta caja de Pandora, pero es una caja de Pandora que hay que abrir. Finalmente, lo que tenemos es dos Perús, y estos dos Perús tienen que ser integrados. Claramente hay integración, como lo ha planteado Richard Webb. Sin embargo, hay dos ejemplos que me gustaría poner. Uno, el tema de salud y educación. No podemos llegar a brindar servicios de calidad en estas dos áreas si no vemos las responsabilidades que nos deja la descentralización. Algunos casos quizás habría que dar vuelta atrás y centralizar algunas competencias. En otro lado, habría que garantizar que todos los peruanos tengamos la misma calidad de salud y la misma calidad de educación, cosa que hoy día no pasa. Pero más importante es el tema de la conectividad. Tenemos un sistema de carreteras que poco integra a los valles de la sierra con la costa, lo que nosotros llamamos las carreteras transversales. No tenemos un sistema o una carretera o un tren que, por ejemplo, integre a Iquitos con el resto del país, y así podríamos seguir y seguir y seguir. Y lo cierto es que la conectividad digital, por ejemplo, solamente alcanza al 40% de nuestra población. ¿Cómo podemos desarrollar nuestro sistema educativo, nuestro sistema de salud con estos niveles de penetración del Internet? El último punto, que quizás es el más complicado, es que necesitamos reactivar los motores del crecimiento. Hay una parte del crecimiento que lo sabemos hacer, ya lo ha mencionado el ministro, es el caso de la minería y la agricultura. Sin embargo, aquí también tenemos que hacer cambios. Tenemos que abrir la discusión del canon. No puede ser que los beneficios de estos proyectos le lleguen al poblador a veces 5, 7 años. Y yo no pensaría que el canon es parte de un impuesto, es una regalía, es parte de
los beneficios de estas explotaciones y por tanto deberían de ser beneficiados los pobladores de estos segmentos. Sin embargo, existe un problema más serio, que es el problema de nuestra pequeña y mediana empresa, los motores que todavía no han sido encendidos. Lo que tenemos es que este segmento que emplea gran cantidad de los trabajadores no tiene el suelo parejo. Tienen grandes problemas para realizar sus emprendimientos, grandes trabas y lamentablemente no logran articular de manera de convertirse más adelante en una mediana o eventualmente en una gran empresa. Y esto tiene que ver con tres políticas. Una, la política impositiva. Segundo, la política laboral. Y tercera, la protección social. Lamentablemente, esta idea de que tenemos que beneficiar a los sectores, lo único que ha hecho es que los sectores que más presión ejercen son los sectores que más se benefician. Y eso no debería ser así. Debería ser el pie parejo para todos. Y yo pienso, y pienso hoy día en Schumpeter, que era un gran pensador y creía en lo que se llamaba la creación destructiva. Es decir, poner el piso plano y estimular a que haya movilidad de factores. ¿Cómo hacemos eso? Uno, un sistema tributario simple, progresivo, que permita que los que más ganan, más tributen, pero los que realmente empiezan a trabajar puedan tener un impuesto que les permita crecer. Segundo, una legislación laboral que permita la movilidad del trabajo. Hoy día, como está organizado nuestro sistema, es casi prohibitivo para el trabajador perder su trabajo. Y esto tiene que ver mucho con nuestro sistema de protección social, que está anclado al trabajo, no al trabajador. Es decir, no tenemos un sistema que le permita al trabajador fluir hacia puestos de mayor productividad. Y por último, es muy costoso tener un sistema de protección social. Tenemos que cerca del 15% lo tiene y el 85% no lo tiene. Y esa injusticia hay que acabarla. Muchas gracias, Alfredo. Ambas intervenciones han desplegado la complejidad del desafío que tenemos al frente. Voy a tratar de centrar algunas preguntas que puedan ir tocando paulatinamente algunos de los problemas que ustedes han mencionado. Y quisiera empezar por el tema de la reforma del Estado, y preguntarles a ambos si es que creen que la mejor forma de desplegar una reforma de esa naturaleza es como se quiso hacer en los 90, con una suerte de comisión de alto nivel para reformar el Estado, que lo modernizase y redujese a un punto de tornarlo más eficaz. ¿Ese es el mejor camino? ¿Debemos pensar otra manera más creativa de hacerlo? ¿Se debe hacer sectorialmente? ¿Se debe hacer temáticamente? ¿Necesitamos más Estado? Alonso Segura señala que hay que hacer crecer el Estado, que eso no implica tirar los evangelios liberales por los suelos, y no menos Estado, como sostienen algunos liberales un poco más ortodoxos. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? No sé quién quiere empezar. A ver, quizá yo digo tres cosas. Uno, yo también creo que necesitamos más Estado, claramente para el nivel de brechas que tenemos y para los espacios por cubrir de asuntos de interés público. Creo que necesitamos un Estado que tenga más presencia en algunos sectores. Pero eso cuesta y eso no va a suceder si no tenemos más recursos tributarios para financiar ese Estado. Pero además queremos un mejor Estado, por lo tanto tiene que ser no solamente más grande, sino más efectivo, tiene que lograr que las cosas sucedan. Y para eso yo creo que la reforma que se necesita no es una gran reforma que se hace pensada desde afuera, con unos grandes lineamientos, eso está muy bien que se haga, pero la reforma de verdad va a venir desde adentro. Y yo creo que hay que darle el espacio a los funcionarios, a los servidores públicos para que hagan parte de esa reforma, dándoles la tarea de resolver un problema. Si la prioridad va a ser, no sé, sacar a un porcentaje importante de peruanos y peruanas
de la situación de pobreza o fortalecer la clase media de aquellos que logran superar la condición de pobreza, bueno, que si ese es el problema, identifiquemos qué es lo que hay que hacer para lograr eso y que se haga. Y no que se divida después eso en lo que le toca a cada sector y se dividan los presupuestos y a ver si la buena suerte logra que todos actuemos en conjunto y lleguemos a buen puerto. Creo que hay que cambiar digamos, lo que guía una política pública, que debe ser resolver un problema, lograr un resultado. Y para eso creo que hay mucho espacio para que se dé una reforma del Estado que permita presupuestos multianuales, presupuestos compartidos entre distintos sectores, acciones conjuntas que permitan hacer lo que decía Alfredo, empaquetar inversiones, ¿no? Para hacerlas más atractivas, para hacerlas más eficientes. Creo que uno de los grandes dramas que tenemos en el Perú es que no le ofrecemos a los ciudadanos no solamente los servicios suficientes, sino no le ofrecemos un paquete mínimo de servicios. En el MIDIS, cuando yo entré en el 2011, en el caso de los hogares más pobres del Perú, los 5 millones de hogares más pobres del Perú, 1 de cada 10 hogares, apenas 1 de cada 10 hogares tenía acceso simultáneo a agua, electricidad, saneamiento y telecomunicaciones. 1 de cada 10. ¿No? Ahora vamos como en 4 de cada 10, pero es poquísimo. Tienes que tener los 4 servicios mínimos para que estos realmente te permitan tener un proceso de inclusión económica, alguna oportunidad. ¿No? No podemos seguir dejando que cada ministerio vaya llevando el servicio como mejor pueda en su ritmo y que de casualidad en algún momento te toquen los 4. Entonces creo que hay que empaquetar distinto la tarea del Estado. Y lo último es que en nuestro Estado es, por las normas y por los sistemas de control en esta división sectorial, es bastante rígido, ¿no? Y entonces, en general, tendemos a generar soluciones de talla única, que le sirven a todos los sectores, a todas las regiones, a todos los niveles de gobierno de la misma manera. Cuando todos, lo que sabemos es que hay situaciones de altísima heterogeneidad. Necesitamos que las soluciones vayan con un nivel de flexibilidad que permitan adaptar esas soluciones a que las implemente quien mejores condiciones tenga para implementarlas, distintos niveles de gobierno, distintos sectores, y que puedan adaptarse a contextos diferentes. La misma solución no va a servirle a ningún peruano. El peruano promedio no existe. Es una señora seguramente que vive en, no sé, en Concepción. Ella debe ser la peruana promedio. Pero lo que le queda bien a ella, lo que le resuelve a ella los problemas, no le resuelve los problemas a alguien que vive en Lima o a alguien que vive en Loreto, ¿no? Entonces creo que tenemos que cambiar un poquito la entrada a las políticas para pensar que la reforma del Estado venga desde adentro también. Gracias, Carolina. Alfredo. A ver, lo pongo como una anécdota. El tema central es la capacidad que tenemos para aumentar nuestra recaudación. Y esa capacidad no es infinita. Obviamente nos encantaría tener una recaudación del 40% y poder tener más gasto. Alguna vez, en un seminario que obviamente fue en Europa, me preguntaron de que por qué los países latinoamericanos casi no pagábamos impuestos. Y yo les contesté, me encantaría ser Suecia, en que todos tenemos acceso a unos buses maravillosos, a poder subir nuestras bicicletas, a un sistema de salud maravilloso, y no queda claro qué viene primero. Si, como plantea Carolina, viene que la calidad de los servicios públicos mejora y por tanto todos nosotros estamos dispuestos a ceder parte de nuestro ingreso y cada vez proporcionalmente mayor para tener esos servicios, o si es primero la parte tributaria. En segundo lugar, a mí no me queda claro, y creo que también lo ha planteado Carolina, que el tema es cantidad. A mí me parece que nuestro Estado, y lo he dicho muchas veces cuando fui ministro, vive de espaldas al poblador y tiene que reconciliarse con él, tiene que mirarlo a la cara. No puede ser que hasta el día de hoy hayan viviendas que no tengan agua y desagüe. No puede ser de que no hemos, por ejemplo, el 50% de las viviendas son de autoconstrucción, que se construyen en un cerro o en las laderas de los ríos. ¿Cómo les podemos llevar
luz, agua, teléfono, internet a esas viviendas. Es casi imposible, ¿no? Entonces, lo que yo pienso que tenemos que repensar es en cómo llegamos al poblador, y esa parte no la hemos solucionado. Ni siquiera el Ministerio de Educación, que es el que mayor gasto tiene, ha llegado a cumplir con esas necesidades. Pero el último punto que yo quisiera hacer es de que también hay que repensar nuestra estructura del Estado. Porque este es un Estado, como lo hemos discutido ahora con Carolina, que está organizado en base a sectores. Y yo me pregunto, en este mundo de digitalización, en la que tenemos que invertir en capital humano, en conocimiento humano, que tenemos que proveer a nuestros trabajadores de seguridad social, ¿realmente deberíamos de pensar en un Estado que está organizado en base a sectores? ¿O deberíamos de pensar en base a temas transversales, como es el tema de salud, es el tema de educación, es el tema de trabajo e innovación, es el tema de productividad? De repente, cuando planteamos la reforma del Estado, es una gran reforma que debería llevar, no sé, 10, 15 años, y nos debería hacer asemejarnos un poco más a los países desarrollados que hoy día están pensando en cómo hacer que la innovación realmente sea el centro del desarrollo económico de sus países. Y estamos en un mundo en que cada minuto cuenta, cada minuto que nos demoramos en adquirir las tecnologías de punta, servimos a menos ciudadanos cada vez. Y eso tiene que cambiar, pero no puede cambiar de pronto, tiene que cambiar poco a poco, pero tiene que generarse un gran consenso nacional. Yendo un poco a la gran meta que en este foro se ha planteado de construir un Estado inclusivo, a partir de la sensación excluyente que una gran cantidad de peruanos percibe respecto del aparato estatal. Y yo quiero preguntarle por las prioridades que se deben seguir, porque de acuerdo a lo que ustedes mismos han señalado en cuanto a déficits y necesidades, distingo dos núcleos o dos bolsones muy diferenciados. Uno más básico, que incluye luz, agua, desagüe, infraestructura, conectividad, y uno que puede ser de necesidades de segundo piso, increíblemente de segundo piso, porque son prioritarias igual, pero son más institucionales, como son salud, educación, justicia, seguridad. Con un Estado tan escuálido como el peruano en términos presupuestales, ¿cómo manejar el tema de prioridades, si es que cabe dárselas a alguna de estas dos áreas, digamos, de necesidades sociales en el Perú? A ver, Juan Carlos, yo creo que un Estado inclusivo, para lograr un Estado inclusivo, lo primero que tenemos que hacer es escuchar, ¿no? Que el Estado escuche y entienda los problemas de los ciudadanos. Y creo que la verdad que el Estado peruano no ha sido muy efectivo en escuchar, en prestarle oídos a lo que la gente dice, en entender la lógica de sus problemas, ¿no? Lo decía el ministro Castilla en la mañana cuando le preguntaban que le hubiera gustado hacer más y dijo conocer mejor el Perú, escuchar más a la gente. Y creo que ese debería ser el talante del Estado peruano inclusivo, un Estado que escucha, que dialoga y que discute prioridades, etcétera. No solamente que le encarga la definición de prioridades a los tecnócratas, digámoslo así. Y quiero poner dos ejemplos aquí con eso que tienen que ver con tu pregunta sobre prioridades. Gastamos un montón de recursos en llevar agua potable. Las brechas de hogares sin agua, sin conexión a la red de agua o a un pilón, se han ido cerrando en las ciudades arriba de 95%, en la zona rural ya como 70%, un éxito rotundo de inversión en infraestructura para llevar agua, que es importante por múltiples razones. Sin embargo, cuando vemos la calidad del agua que va por esos tubos en los cuales hemos invertido tanto recursos peruanos,
la calidad del agua es mala, ¿no? La cantidad de cloro no es la mejor. Y entonces la pregunta es, ya hicimos la parte difícil, que era llevar los tubos, conectar las viviendas para llevarles el agua. ¿Por qué no podemos terminar de hacerlo bien y llevar agua segura? Que es lo que genera impactos positivos en la salud de los niños, que es lo que asegura un proceso más inclusivo y de desarrollo. Y ahí es donde está de nuevo el tema. El objetivo no es conectar a las viviendas a la red de agua, es asegurar que tengan agua segura, agua limpia, ¿no? Y ese debería ser el objetivo del Estado, ¿no? Entonces nos quedamos en las partes intermedias y creo que eso es lo que tenemos que cambiar, poner el resultado, que es que los hogares tengan agua segura. Y para eso hay cosas que puede hacer el Estado, hay cosas que tiene que aprender a hacer el Estado distintas, usando innovación, como decía Alfredo, y hay cosas que tienen que aprenderse del privado o dejárselas al privado, ¿no? Yo siempre uso este ejemplo y es, uno va al lugar más alejado del Perú y en la única tienda que hay en ese centro poblado, uno puede comprar una gaseosa y uno puede comprar un paquete de galletas de soda. Y las galletas de soda están intactas, no se ha roto ni una, ¿no? Si eso puede hacer el privado con su sistema logístico, bueno, el Estado tiene que poder hacer lo mismo con los servicios, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos que ponernos las metas claras. Una atención a los ciudadanos sin estos servicios básicos, agua, electricidad, conectividad, hoy día, camino, es imposible. Pero junto con ello tenemos que asegurarle un mínimo de servicios de calidad, públicos y privados, para que pueda desarrollar su vida, para que pueda educar a sus hijos, para que pueda tener salud y, por supuesto, para que pueda desarrollar actividades económicas que le permitan salir adelante por sí solo, pero además contribuir al crecimiento del Perú, ¿no? Porque lo que queremos al final del día es eso, es, como decíamos en mis tiempos, incluir para crecer y crecer para incluir. Alfredo. A ver, yo quisiera tocar el otro lado de este debate, y es de que yo pienso que hemos sido muy buenos, y Carolina ha sido parte de esta generación, en ayudar a la gente a salir de la pobreza. Y hemos sido un ejemplo en América Latina de la cantidad de familias que hemos sacado de la pobreza. Sin embargo, estas familias no han logrado acceder a empleos de largo plazo. Y eso nos debería hacer reflexionar un poco más, porque han quedado en una situación de población vulnerable. Y ha venido un shock como el de la pandemia y rápidamente los llevó de nuevo a la pobreza. Entonces, si realmente queremos pensar en llegar a ser un país moderno, no podemos contentarnos en simplemente aumentar la valla un poquito más y pasar un poquito más de los $2 según el Banco Mundial y decir, ya lo sacamos de la pobreza. Lo que nos deja la pandemia es que nos deja una situación horrorosa. Nos deja que el 85% de nuestra fuerza laboral va a ser informal. El salario ha caído en 20% y podemos seguir así mirando las cifras del empleo. La única manera de darle sostenimiento a esto es generar nuevas fuentes de crecimiento. Y yo pienso que, por un lado, tenemos que pensar en la inclusión, pero más importante, tenemos que pensar que estas fuentes de crecimiento tienen que estar vivas y tienen que empujarnos para generar estos recursos para financiar la inclusión. Si no hacemos que la carreta jale de las dos ruedas, no vamos a poder llegar a ser ese país moderno. Y eso es algo que nos tenemos que convencer. Creo que no estamos convencidos por lo que yo veo en estas elecciones. Estamos más convencidos en pensar si vamos a cambiar la Constitución aquí y allá o vamos a cambiar una ley aquí y allá. Eso no nos va a generar bienestar ni mayor inclusión. Lo único que nos va a generar es mayor enfrentamiento político que de alguna manera nos va a retrasar en la tarea. Entonces, yo pienso que sí tenemos que pensar que nuestra tarea es, y creo que el primer ministro
de Singapur cuando estuvo aquí me lo dijo clarísimo. Ellos piensan en 5 o 10 años y hay que planteárselo así, hay que planteárselo con qué país queremos ser de aquí a 10 años y ejecutar ese plan minuto por minuto. Es la única manera que podemos salir adelante, en mi opinión. Alfredo, pero escuchando a la gente, ¿no? Porque tenemos planes maravillosos a 5 o 10 años, no sé, tenemos un plan ahora para priorizar las inversiones, ¿no? En infraestructura, ¿no? Pero uno de los criterios es que sean inversiones en infraestructura que benefician, no sé, a grandes conglomerados poblacionales. Por lo tanto, se privilegian inversiones de infraestructura en las ciudades o en las grandes ciudades, ¿no? Eso no estás escuchando a la gente ahí, ¿no? Entonces hay que hacer los planes también de manera distinta, ¿no? La reforma del Estado va a pasar porque esos planes y la definición de prioridades sea más receptivo a las voces de los pobladores, de los ciudadanos, en sus distintos contextos y en sus distintas situaciones, ¿no? Yo coincido contigo en políticas para la clase media, sin duda, pero hay que escuchar a la clase media para entender qué quiere, ¿no? Muchos de ellos, quizá hoy día, requieren más, no sé, esquemas tributarios favorables para hacer crecer sus microempresas que les ofrezcan un trabajo de largo plazo. No lo sé. Totalmente de acuerdo contigo y te comento, nosotros cuando llegamos al MEF revisamos en detalle lo que se llama la base de datos de los planes de inversión, donde están todos los proyectos de inversión del MEF. Eran millones de proyectos de inversión. Y con un consultor hicimos un cálculo para ver cuántos de estos proyectos cerraban brechas, es decir, ayudaban al poblador, ya sea reducir la pobreza, aumentar los servicios de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos encontramos que menos del 50% de los proyectos realmente servían para cerrar brechas. Y ahí yo coincido contigo, Carolina, pero, a ver, yo creo que a un ministro no le pagan para escuchar al ciudadano. El ministro está obligado a escuchar al ciudadano, ¿no? O sea, uno no necesita convertirse en ministro para atender las necesidades. Es parte del trabajo diario del ministro y de todo el gabinete. Yo coincido ahí sí contigo de que hacer muchos planes a veces nos distrae, pero tenemos que tener un norte. O sea, yo no soy muy creyente en planes de muy largo plazo, pero sí soy creyente en darle horizonte hacia dónde quiere ir el gobierno, y a veces a mí me da la impresión que vamos por muchos lados, pero no atacamos el tema central. Un tema que a mí me parece, y que disculpa que lo saque un poco, es el tema de salud, ¿no? En el tema de salud tenemos 4 sistemas que operan de manera, de alguna manera dispersa. Tenemos el CIS, tenemos el Salud, tenemos los hospitales de los militares y después tenemos el sistema privado. A pesar de la pandemia, todavía no nos hemos decidido integrar estos 4 sistemas de salud, que como planteas tú, que el ciudadano sea primero. ¿Qué significaría en términos de salud que el ciudadano sea primero? Que el ciudadano pueda ir a cualquiera de estos 4 hospitales y atenderse, y qué importa si era parte de su red o no era parte de su red. Y ese es un buen ejemplo de cómo articular un problema tan serio como el problema de salud en beneficio de la ciudadanía, cosa que hemos pasado, creo, 4 años y no lo logramos hacer. Nosotros lo quisimos tratar de hacer en la época de Pedro Pablo Kuczynski, de integrar y generar la interprestación entre estos 4 sistemas. Fue un grave problema y simplemente ninguno de los 4 sistemas lo quería, ¿no? Pero finalmente es algo que hay que hacer, ¿no? Y hay que incorporar y hay que beneficiar al ciudadano, en mi opinión. Quiero retrotraerme un poco al lugar común que se suele manifestar en las discusiones económicas, y es que las reformas de primera generación ya están hechas todas y que solamente faltan reformas de segunda generación. ¿Realmente es así? ¿No hay reformas económicas propiamente dichas pendientes de realizar?
Alberto Vergara, politólogo muy reconocido, señala que en el Perú solamente habrá un capitalismo competitivo, y lo dice claramente en sentido metafórico, el día que en Indecopi sea presidido por un José Domingo Pérez. Más allá del juicio de valor que tengamos sobre el fiscal, lo que quiere decir Alberto es que se necesita instaurar realmente un capitalismo absolutamente liberal y competitivo, y no un capitalismo mercantilista como el que nos ha asignado en los últimos años. ¿Sienten ustedes que esa es una tarea económica propiamente dicha, pendiente de las reformas de primera generación? A ver, yo coincidiría con lo que señalas y con Alberto en el tema de que nuestro sector privado tiene todavía bastante espacio para ser más competitivo, ¿no? Incluso en los sectores con mejores reguladores hay problemas de competencia, no solamente en el sentido de que haya posición de dominio de algunos jugadores, sino que hay mucha actitud corporativa cerrada en determinados sectores, y la competencia es vista como un problema, cuando sabemos que para el ciudadano la competencia trae enormes beneficios. Entonces sí, más y mejor regulación y reguladores, ¿no? Me parece fundamental. Desgraciadamente, nuestra experiencia en estos últimos 20 años con el fortalecimiento de los órganos reguladores no ha sido el mejor, con honrosas excepciones, ¿no? Pero me parece que ahí hay una tarea pendiente central para asegurar que la parte que le toca al sector privado también tenga esta orientación hacia generarle más y mejores servicios al ciudadano, ¿no? Antes que esta cosa más mercantilista que vemos recurrentemente. Alfredo. A ver, yo sí creo que hay margen para hacer reformas de primera generación. Yo creo que el gran tabú y el gran tema es de que nunca hay que parar de hacer las reformas. O sea, siempre la tecnología finalmente nos alcanza, y el peor error es la complacencia. Tenemos, como resultado de la pandemia, tenemos un cambio radical en la tecnología, y nosotros tenemos que subirnos a ese carro de la tecnología. Tenemos un tema de cómo nos integramos a los grandes clusters internacionales. No lo hemos hecho, o sea, sí, nos va muy bien en la minería, nos va bien en la agricultura, pero no crecemos al ritmo de los países asiáticos todavía. Entonces, yo sí creo que hay mucho espacio. Ahora, lo que dice Alberto, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero lo que dice Alberto, a mí me parece que está bien. O sea, él dice, bueno, hay que generar más competencia en nuestro sistema. Yo concuerdo con él. O sea, hay que generar, si realmente queremos pensar en un capitalismo, tiene que ser un capitalismo competitivo, no puede ser un capitalismo mercantilista. Ese capitalismo lo deberíamos de desechar, ¿no? Y tenemos que generar las bases para que eso suceda. Pero yo pienso que el tema detrás de esto está en la forma en que hemos organizado nuestras políticas. Son, nuevamente, políticas sectoriales que dan pie a que la influencia, el amiguismo, etcétera, pesen mucho, ¿no? Cuando lo que nosotros sabemos, y hay miles de estudios ya, o sea, hay un libro lindo que acaba de sacar Philippe Aguillon, donde habla de la movilidad de los factores. Greenspan ha escrito otro libro de la economía americana, de cómo la movilidad de los factores es la que ha generado el gran crecimiento de los Estados Unidos. Y eso no lo tenemos. Por ejemplo, hasta no hace mucho se pagaba un impuesto a la renta del 15% en la agricultura y 29.5% en la industria. ¿Cómo podemos industrializar un país así si no nos interesa salir de la agricultura? ¿No? Entonces, yo pienso que los obstáculos nos los hemos puesto nosotros, y el que más paga estos obstáculos hoy día es la pequeña y mediana empresa, que está destinada a este enanismo. Entonces, yo sí pienso que, bueno, ojalá sea el gobierno que entre,
que hay que repensar estos obstáculos, porque los que nos estamos poniendo las trabas somos nosotros. Ahora, hay otro tema que yo no quisiera dejar de lado, y aquí Carolina me puede ayudar, y es que no hay que poner de lado las reformas de segunda generación. El problema con las reformas de la segunda generación es que requieren de un consenso político muchísimo mayor que las de la primera generación. Y por eso es que nos hemos atracado en esas reformas. Y esa es la reforma de salud, es la reforma de educación, es la reforma de inclusión social, son las reformas para llevar agua, desagüe, son las reformas, por ejemplo, de integrar a la Amazonía al resto del país. O sea, esas reformas requieren de un consenso político y lamentablemente, como está organizado nuestro sistema político, no podemos llegar a esos consensos. Entonces tenemos que plantear otros mecanismos y por eso la reforma política es tan crítica para avanzar en lo económico, porque es lo que nos debería dar esos consensos para integrar al ciudadano a nuestro sistema económico. Un par de temas finales, o el tiempo nos ha ganado lamentablemente. Uno es el tema laboral y otro es el tema rural andino. Y en el tema laboral, una pregunta gruesa: ¿se requiere flexibilizar la legislación laboral o se necesita rigidizarla más? ¿La informalidad se va a combatir con políticas públicas activas o pasa exclusivamente por un incremento de la productividad que de manera natural conducirá a la formalización del empleo? ¿Cómo atacar ese problema? A ver, voy a dejarle los temas laborales a Alfredo, porque no, la verdad que no son muy fuerte, y prefiero gastar mi tiempo en lo rural, pero para hablar de formalización, yo creo que el mundo del trabajo ha cambiado tanto que tenemos que pensar la formalidad desde otro punto de vista, no desde el que estamos acostumbrados asociado a las leyes y a los horarios y a las condiciones. Creo que hay que repensar un poquito la discusión de formalidad a una cuestión mucho más efectiva y mucho más flexible, porque cada vez más el mundo del trabajo va a ser distinto. La pandemia nos ha mostrado la enorme flexibilidad que se requiere y que cuando se adopta no implica pérdidas de productividad. Por supuesto, el tema del elefante en la sala alrededor de los temas de formalización es la baja productividad en nuestro mercado laboral, ¿no? Y ahí hay un problema grave. Sobre el tema rural, déjame decir dos cosas. Se ha mencionado bastante la agricultura como un sector que ha avanzado mucho, pero en realidad lo que ha avanzado es la agricultura de agroexportación en la costa, ¿no? Y en unos pequeños enclaves en sierra. Lo que tenemos es una agricultura hoy día muy dual, donde en la costa, en el sector agroexportador, la productividad ha crecido rápidamente, cuando en el resto de la agricultura, ¿no? Lo que se llama la agricultura familiar, que es mayoritaria en el Perú, como 2 millones de agricultores y agricultoras con baja productividad, con pequeñas extensiones, pero que son las que producen el alimento, que son las que se fajaron y aseguraron que durante la crisis del 2020 las ciudades tuvieran una oferta alimentaria suficiente y que hoy día siguen produciendo, ¿no? Yo creo que ahí tenemos una tarea enorme que por suerte en esta contienda electoral se ha puesto en debate y ojalá eso se traduzca en una nueva discusión sobre la agricultura, sobre la producción de alimentos, sobre la relación de las ciudades como consumidores de alimentos con el entorno rural y con las enormes brechas que hay ahí. Pero para que eso suceda, tiene que haber una narrativa nueva, ¿no? Y esta idea del Estado inclusivo tiene que partir con una narrativa del Estado buscando ser un Estado que efectivamente genere oportunidades e inclusión. Y eso creo que es el punto de partida si queremos pensar en que haya un diálogo político que permita, desencadene, abra el espacio para pensar en reformas más grandes como la reforma laboral o como las reformas alrededor de los temas de descentralización que mencionamos al inicio, por ejemplo. Alfredo. A ver, yo creo que cuando uno ve las cifras laborales y prácticamente el 50%
de los trabajadores adecuadamente empleados perdieron su trabajo, eso nos dice que flexibilidad no falta. O sea, ha sido relativamente fácil para las empresas reducir su fuerza laboral. Lo que falta, yo pienso, es adaptarnos a las nuevas circunstancias en que vivimos, ¿no? Por ejemplo, la Constitución habla en uno de sus capítulos de la protección al trabajador, y el Tribunal Constitucional del 2001 lo interpretó como obligando a una serie de empresas a reponer a los trabajadores. A mí me parece que ahí el tribunal desconoce un poco cómo funciona el mercado laboral. Lo que necesita un trabajador, yo pienso, es que necesita tres cosas. Necesita un seguro de desempleo que le permita moverse de puesto de trabajo en puesto de trabajo, y nos generaría un gran aumento de productividad, porque con un seguro de desempleo le permitirían al trabajador buscar puestos más rentables. Hoy día, ningún trabajador se quiere salir de su trabajo porque obviamente al empleador le cuesta las indemnizaciones. Y eso debería ser portable al trabajador. En segundo lugar está el tema de salud y el tema de pensiones. Pero tanto el tema de salud está anclado al puesto de trabajo. Es decir, aun si yo tengo de salud y yo me retiro de mi puesto de trabajo, pierdo mi protección de salud. Como lo acaba de decir Carolina, en un mundo moderno, donde una persona va a cambiar de puesto de trabajo 4, 5 o de repente 20 veces en su vida, pues lo último que queremos es amarrarlo al puesto de trabajo. A mí me parece que el Ministerio de Trabajo está más concentrado en definir regímenes laborales sectoriales que pensar en esta gran idea de cómo ayudamos a que el trabajador con el tiempo se haga más rico, tenga mejores prestaciones y que pueda migrar hacia mejores puestos de trabajo. Lo que nos ata es de que cuando la empresa ve cómo están organizados el régimen tributario, el régimen laboral y el de prestaciones sociales, entre ellos tres no conversa. Nosotros tratamos de cambiarlo en el 2017 y tratamos de reformar estos tres sistemas, pero lamentablemente hay mucha mala fe aquí y no se entiende que un sistema más flexible, con menos énfasis en los sectores y más énfasis en los regímenes generales más sencillos, nos ayudaría a generar mucho más puestos de trabajo en el largo plazo. Te pediré una reflexión, Alfredo, también sobre el tema del mundo rural andino que con tanta fuerza se ha expresado en este proceso electoral contestando el establishment, contestando el statu quo. ¿Se debe a falta de integración al mercado? Muchos señalan como en toda la zona andina, salvo en Junín, la votación fue abrumadoramente a favor del candidato anti-establishment. Y en Junín no, porque es una región mucho más integrada al mercado. ¿Crees que pasa por ahí la explicación y por ende la solución al problema rural andino? A ver, yo quiero que se mezclan muchas cosas. Carolina ha dicho algunas cosas que me parecen muy sensatas, pero creo que hay muchas cosas más. O sea, el nivel de ejecución presupuestal en el mundo andino es bajísimo, de muy mala calidad, y muchos de nuestros gobernadores están con procesos abiertos. El problema minero de la falta de una buena distribución del canon también está presente ahí. O sea, y yo creo que con razón las comunidades cerca a muchos de estos grandes proyectos tienen todo el derecho de quejarse con su voto, que no tengan los beneficios de estos grandes desarrollos. Y está el otro tema más importante que lo acabamos de plantear, que es la conectividad. Y creo que lo ha planteado el ministro Waldo Mendoza, que me parece un mensaje muy importante. Lo más importante que nos permite sacar a la gente de la pobreza es la educación. Es lo único que es transversal
a través de las generaciones y que nos permite cambiar. Hay gente, yo lo he visto, gente joven de los Andes que accede a estos colegios de alto rendimiento y terminan siendo unos muchachos espectaculares y muchos de ellos lamentablemente terminan yéndose al extranjero. Pero si realmente queremos el desarrollo, esa es la forma de desarrollarnos, en mi opinión. Sí, Juan Carlos, Carolina, déjame, sí, sí, voy a decir justo te dos quería cosas pedir. aquí. Una es el mundo rural. En el mundo rural, 1 de cada 2 habitantes está en situación de pobreza hoy día. 1 de cada 2. Entonces no le podemos pedir a ese mundo rural que esté súper contento, ¿no? O sea, realmente los niveles de pobreza, 80% de los pobres extremos del Perú viven en el mundo rural, donde se producen los alimentos que ellos no pueden comprar, ¿no? A un poblador rural, incluso a un exitoso, ¿no? El zapato le aprieta como en 10 lugares. Y cuando llegamos con bastantes mercados competitivos y con mucha acción del Estado inclusivo, le ahorramos unos $6, pero todavía tiene 4 o 5 dolores en el pie que le duelen cada vez que camina. Entonces, no tenemos una acción todavía clara para lograr un proceso de desarrollo rural que sea inclusivo, que sea masivo, que sea escalable. Productividad baja, poquísimos servicios, menos de 10% de los agricultores tienen un crédito, ¿no? Es imposible pensar que vas a dedicar a hacerte una actividad productiva que dura 9 meses sin capital, ¿no? Hay un espacio enorme para hacer un proceso masivo de desarrollo rural porque estamos muy, muy rezagados. Y es totalmente comprensible que la gente en el mundo rural prefiera votar por alguien que le ofrece un cambio, cualquiera, no tienen mucho que perder hoy día. Y lo que creo es que sí quieren ser escuchados y sí quieren expresar que están descontentos, porque lo que hemos logrado avanzar para el mundo rural claramente no ha sido suficiente. Muy bien, muchísimas gracias Carolina, muchísimas gracias Alfredo, Carolina Trivel y Alfredo Tornes, respectivamente, por haber participado en este panel. Les pido protocolarmente esbozar una sonrisa para la fotografía final que nos van a tomar. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, gracias a ustedes amigos y amigas Gracias. que nos han escuchado. Les dejo Muchas gracias. la conducción a Gracias. Alejandra.